Durante siglos la religión, la psicología y la ciencia han buscado explicaciones para lograr sacar al ser humano de su estado de angustia existencial. Más aún en una época como la actual, donde los valores y la solidaridad pecan muchas veces por su ausencia. Asimismo, una de las explicaciones que podría dar respuesta a los enigmas de nuestra existencia podría venir de la mano de la física, ya que desde este ámbito se lleva tiempo investigando mediante nuevas teorías cosmológicas la posibilidad de que nuestro universo no sea más que uno de tantos dentro de un auténtico multiverso formado por un número infinito de universos. En este sentido, los universos paralelos es el nombre de una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. Y es que recientes investigaciones han tratado de demostrar que vivimos en un extenso multiverso donde aparecen constantemente otros universos. Asimismo, la temática de los universos paralelos y de otras dimensiones es abordada muy frecuentemente en géneros como la ciencia ficción, el terror e incluso en el drama histórico. Pero, ¿qué entendemos por universos paralelos? ¿Qué cuenta la física cuántica y la teoría de las cuerdas al respecto? ¿Cómo ha influido este concepto en el ámbito de la ciencia ficción? ¿Es posible trasladarse a otras realidades a través de la mente? ¿Existe alguna señal de que una realidad paralela sea posible? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos González, licenciado en Física y divulgador del Nuevo Paradigma. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerte con nosotros nuevamente, Carlos. Igualmente. Gracias. A Susana Vallejo, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, escritora de fantasía y ciencia ficción. Muy buenas noches. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Bienvenida y felicidades. Muchas gracias. Ciencia ficción al descubierto esta noche. Ahora lo veremos. Bienvenida, Susana. Y nuestra tercera invitada, Neus Colomer, psicóloga clínica y profesora de la Universidad de Barcelona, a quien le damos también la bienvenida en este su programa. Neus, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Neus. Bienvenidos. Bien, pues Carlos, si no te importa, vamos a empezar por las féminas, que creo que tendrán muchas más cosas que decir, porque como lo dominan todo, tanto la parte masculina y la femenina, ¿no? Sí, será un placer. Decía Osho que a la mujer hay que cubrirla siempre con buenos augurios, porque venimos de ella y además en esa dualidad que todos tenemos, ellas lo desbordan, o sea, se sobrepasan, siempre pasan esa gota del vaso, porque absolutamente tanto el yin como el yang están muy presentes dentro de ellas. Nosotros todavía tenemos que buscar o muy el yin o muy el yang muchas veces, ahora no se sabe. Bueno, pues Neus, Susana, ¿qué entendéis por universos paralelos desde el punto de vista de la ciencia ficción, por ejemplo, y desde el punto de vista de la psicología? ¿Quién empieza? Si queréis comento yo un poco desde el punto de vista de la ciencia ficción. En mi opinión, y es algo muy personal, los universos paralelos están muy relacionados, no puedo evitarlo en mi cabeza, al menos con los viajes en el tiempo, porque cuando piensas en la posibilidad de un viaje en el tiempo es cuando te llega la idea del universo paralelo, de si realmente existen varios universos y son paralelos y son independientes, que lo mencionabas antes al principio. Esta idea, si viajas a otro momento en un universo que nos parece exactamente igual y haces algo distinto, te empiezas a ir por otra línea temporal, o no, es la misma línea temporal y consigues cambiarlo, ¿no? Entonces sí que están en contacto. Y es una idea fascinante, divertida, y desde el punto de vista de la ficción, algo a explorar, pues que te permite jugar muchísimo con todo, que es lo bueno de la fantasía y de la ciencia ficción, que como no hay límites, te puedes cargar todos los límites de la física o utilizar las últimas teorías de la física para luego pues hacer jugar y hacer vivir a los personajes emociones y cosas diferentes. Pues eso es lo bonito de la ciencia ficción. Es peligrosa la ciencia ficción porque decía Julio Verne que todo lo que piensa el ser humano, después se traduce en realidad. O sea que todo lo que fue en un pasado ciencia ficción se convirtió más tarde en realidad. Yo no sé si algún día eso nos pasará con las películas de Spielberg. Veremos monstruos y ese tipo de naves interespaciales, no sé. Neus, desde el punto de vista de la psicología. Yo, desde el punto de vista de la psicología, cuando me propusisteis este tema he estado dándole vueltas, ¿no? Universo paralelo, yo pienso que lo vivimos todos en nuestra fantasía. Es un recurso, a veces, para sobrellevar la realidad.
Antes hablabas de que las mujeres sobrepasamos. Las mujeres durante muchísimos años hemos vivido un universo paralelo, porque no teníamos otra salida que vivir así para poder sobrellevar la carga de ser mujer en muchos aspectos, ¿no? Esto sería lo que más o menos en resumen, ya lo iremos desilvanando, pero para mí un universo paralelo de psicología sería esta capacidad de imaginar, de vivir otras realidades distintas a las que tú tienes en este momento. ¿Es una excusa para evadirse de un problema, de un conflicto, entonces? Puede ser una evasión, pero también puede ser un recurso para sobrevivir, para sobrellevar según qué realidades. Veo entonces, Carlos, que estamos hablando de conceptos totalmente diferentes, que ya me gusta, ¿no? Sí. Porque tú eres físico, nos darás otra realidad de esos universos paralelos. Una psicóloga dice que es una especie de excusa, una salida, un escape a... Bueno, pues no me gusta lo que estoy viendo y viviendo, me escapo y estoy en ese otro mundo paralelo. Desde la ficción, bueno, todo es posible, ¿no? ¿Qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría, no? Y lo comparamos con esos viajes en el tiempo, ¿por qué no? También. Pero desde el punto de vista de la física real, que la que conocemos, y luego me hablas un poco de la física cuántica, que también es tu ojito, ¿verdad?, preferido posiblemente, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la física clásica, pues no son posibles. O sea que hay que ir a la cuántica, a la relatividad, para que se admita esa posibilidad. Pero antes me gustaría centrar el tema en algo importante que se pasa por alto. Toda ciencia es ciencia ficción, menos las matemáticas. Y este punto, que debía explicarse bien en los colegios, o sea, la física no narra la verdad. Toda ciencia experimental interpreta lo que ve. Y lo que ve depende de las creencias con que estás observando. Por eso tienen distintas ciencias las distintas culturas. Eso se ve en las medicinas. La India tiene una medicina ancestral, aquí tenemos otra. Entonces, ¿quién tiene la verdad? No, es que las ciencias experimentales no tienen la verdad, son ciencia ficción. Pero si empezamos diciendo que la realidad no existe, nos va a ser muy difícil centrarnos. No, es más bonito. La realidad la creamos. No, claro, mucho más bonito, a través de esas creencias. Esto es precisamente lo del gato de Schrödinger, que no sé cómo se pronuncia, pero precisamente la idea de la física es esa, que no hay una realidad, no sabemos si dentro de una caja hay un gato que está vivo o está muerto, y la importancia del observador, ¿no? Si el observador es el que abre la caja, y en ese momento sí podemos ver si está vivo o muerto, pero hasta que no la abre... Claro, porque la realidad que observas la creas, pero también existen las realidades que no observas. Ahora mismo, pues dentro de nuestro cuerpo están las células y no las vemos, ¿no? Y también es una realidad. Así podemos ir hasta el infinito. Entonces es muy importante este punto. Toda ciencia, a pesar de que muchos científicos nos hayan dado cuenta, es ciencia ficción menos las matemáticas, por eso es ciencia exacta. O sea, los principios matemáticos no cambian. Si no estás equivocado al deducirlos, no cambian. En cambio, el punto de vista de la ciencia cambia. Entonces la cuántica no es más que variar el punto de vista. Entonces ese punto de vista tiene un ángulo mayor, ¿no? Y permite cosas como universos paralelos, ¿no? O realidades paralelas. Carlos, no obstante, decías desde el punto de vista de la física clásica que esos mundos paralelos no existen. Bueno, lo dice hoy, pero no sabemos si el día de mañana dirá todo lo contrario. Me explico. Vamos a bajar el listón muy a pie de calle, ¿no? Agujeros negros. No se sabe lo que hay detrás de un agujero negro. Nadie ha entrado. Es más, es imposible entrar y salir en un agujero negro, al menos desde el punto de vista de las matemáticas que hoy conocemos. Nos aplastaríamos, nos engulliría. Pero ¿qué hay detrás de un agujero negro? ¿Podría haber un universo paralelo? ¿Podríamos ser nosotros mismos en otra realidad? No se sabe. Puede ser una puerta. Podría ser una puerta. La ciencia ficción la trata de muchas maneras. Un viaje al tiempo, como diría aquí Susana, ¿no? Podría ser, ¿no? Habláis de la física cuántica como que el observador es el que se implica y es el que puede llegar a modificar lo observable, ¿no? Claro, a mí me gustaría que esta noche, en estos mundos paralelos, claro, tenemos tres puntos de vista importantes y tres enfoques diferentes, pero que cada uno, entiendo yo, que buscará, en función a cómo esté viviendo su momento, un matiz u otro, ¿no? A mí me gustaría que cada uno de vosotros nos despertara esa ilusión de buscar ese universo paralelo dentro de cada uno de nosotros o fuera, pero que nos ayudara un poquito a vivir, ¿no? O a sobrevivir, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia terapéutica lo vivo muy a menudo, el cambio de vista, el cambio de punto de vista de ver una cosa, que no es que altere la cosa en sí,
o la circunstancia en sí, sí que alteran la forma de vivirlo. Y la persona, al vivirlo de otra forma, supera. Es decir, tú puedes vivir una circunstancia aplastado por esta circunstancia, o puedes vivir a pesar de esta circunstancia o por encima de esta circunstancia, ¿no? Y a veces solamente es abrir los ojos, tomar otra perspectiva y cambia la realidad. Pero no es que cambie la realidad en sí, sino en cómo lo vive la persona, ¿no? Y en el momento que hace este cambio de visión, la realidad es dinámica y también cambia. Entonces esto yo lo vivo cotidianamente, no sé expresarlo de otra forma, ¿no? Pero lo vivo, es así. Es decir, es cierto que nosotros cuando decimos es que yo soy así, o es que esto es así, y lo aceptamos sin ver que todo lo que está vivo es dinámico, es cambiante, se mueve. Cuando aceptamos esto y que nosotros formamos parte de estas inercias y de estas dinámicas, y que podemos hacer algo, la persona cambia de vida, pero no es porque cambie él, sino que cambia su visión, su forma de ver las cosas. Neos, por ejemplo, eso está bien, y más de una persona con o trastorno o sin trastorno en tu consulta a lo mejor se ha identificado en esa búsqueda, ¿no? En ese paradigma. Pero ¿te has encontrado alguna vez con aquellas personas que dicen, no, es que a mí me vienen a visitar familiares, ¿no? Que están en otro plano de conciencia, ¿no? Que murieron hace tiempo y que yo noto su presencia a mi lado en esos mundos paralelos también, ¿no? Porque no dejan de ser mundos paralelos a lo mejor, ¿no? O otras personas que dicen, no, es que en esos mundos paralelos viven los extraterrestres, por ejemplo. Yo tengo visitantes de dormitorio que me vienen por las noches a visitar, que no saben muy bien si son familiares o no, o almas desencarnadas, o son extraterrestres que vienen porque más de uno dice, es que a mí se sientan los extraterrestres. Algunos dicen, no, es que son demonios, porque incluso la habitación se me pone helada. ¿De esos mundos paralelos has tenido algún tipo de...? Sí, claro que me han hablado de esto. Lo que pasa es que normalmente la gente le cuesta mucho hablar de esto, y sobre todo cuando van a un psicólogo, porque creen que nosotros los psicólogos los vamos a tomar por locos, y entonces les cuesta, ¿no? Pero sí, finalmente se abren y hablan de estas experiencias, no como me lo explicas tú, pero sí que notan la compañía de un ser querido muerto hace años, notan su presencia, su compañía. Sí, pero yo esto no lo interpreto como un universo paralelo, sino como una vivencia de esta persona. O sea, no lo coloco en un mundo paralelo, en un universo paralelo. Coloco más en un universo paralelo lo que sale de la misma persona, no lo que le rodea. ¿Para ti la trascendencia, por ejemplo, el alma o el espíritu tendría importancia desde el punto de vista de la psicología? Desde el punto de vista mío personal, sí. Desde la psicología esto... hoy en día la psicología está tomando unos derroteros muy científicos y muy cuadriculantes y muy de ponerlo todo... Estamos clasificados, los humanos, como si fuera un herbiario. ¿Sabes? Me habían hecho hacer cuando yo estudiaba clasificación de hierbas, ¿no? Y por familias, por tal. Pues ahora todo lo que es el trastorno, el comportamiento humano está bastante clasificado de esta manera, y entonces todo lo que no esté ahí no se contempla. Todo lo que no esté ahí no se contempla, todo lo que no podamos demostrar no se contempla, todo lo que la ciencia no pueda llegar a demostrar no se contempla. Dios existe, al menos para millones y millones de personas. La física no puede demostrarlo, pero la gente dice que existe, que ahí está, con lo cual, ¿dónde está la ciencia entonces? Mira, es muy sencillo desde el punto de vista del nuevo paradigma científico, absolutamente sencillo. La ciencia solo existe en nuestra mente, nosotros somos más que la mente. Por lo tanto, cuando dices de demostrar, hemos caído otra vez en la trampa. Tú no puedes demostrar nada salvo en matemáticas. Entonces, estamos hartos de ver, y tú lo habrás visto como psicóloga, cómo las personas se demuestran a sí mismas que la experiencia no se puede cambiar porque las ven desde la misma creencia. Sí. Pues los científicos hacen exactamente igual, ¿no? Sí. O sea, esa creencia hace que se reiteren las mismas experiencias y obtengan los mismos resultados.
Entonces, la ciencia del nuevo paradigma trasciende la mente. Ese es el gran cambio. Y entonces ese científico siente su conciencia. Imaginaos, por ejemplo, los multiuniversos como un edificio de vecinos, ¿no? Cada planta es un universo paralelo. Pero no tiene ningún sentido que existan universos paralelos, como los pisos, si no hay una escalera y hay un ascensor. Entonces, esa clave es que se pueden comunicar esos universos paralelos. Y se están comunicando siempre. ¿Cómo se están comunicando? Cuéntanoslo. Es que en la vida cotidiana, por ejemplo, todo lo que vivimos en los sueños corresponde a una realidad paralela. Y entonces nuestra cultura hace que la escalera hacia esos sueños, del consciente a los sueños, sea una escalera que casi siempre está cerrada. Pero, por ejemplo, en culturas primitivas, entre comillas, ¿no? Como los aborígenes australianos, ellos cuando tienen un problema lo consultan a los sueños, luego se reúnen, se acuerdan perfectamente de los sueños y lo resuelven. Hace 3.000 años atrás, en la cultura egipcia había un templo dedicado y unos especialistas dedicados a controlar y estudiar los sueños. Exacto. O sea, es cultural. Cultural. Las realidades que vives es también cultural, depende de las creencias. Porque siempre que observamos desde la mente, todo depende de las creencias. Entonces, la conciencia no es la mente. Esto es lo difícil a lo mejor de entender. No, es algo más sutil que la mente. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, un bebé. Un bebé no tiene la mente desarrollada, no sabe hablar, no piensa. Por eso muchas veces no nos acordamos de bebé. No nos podemos acordar porque buscamos en la mente. Pero el bebé tiene una presencia más grande que la nuestra. Tú ves el bebé, tiene presencia, porque hay una conciencia allí. No es la mente. Entonces, nuestra cultura nos lleva a la mente, y en general todas las culturas, pero nuestra muy especialmente. Y entonces ese llevar nuestra conciencia concentrada en la mente nos hace olvidar que vivimos otras realidades. Se dice que los niños ven muchas cosas que no ven los adultos, y es por esas propias creencias. Entonces es muy importante generar una ciencia que vaya más allá de la mente, porque entonces, fíjate que tenemos un edificio científico que en realidad nadie demuestra nada en el fondo. O sea, uno ha demostrado una parte, el otro ha demostrado una parte y todos los demás creen el 99% que no han demostrado. Entonces, claro, eso es como una pequeña trampa. Entonces, en el nuevo paradigma, como jugaremos desde la conciencia, todos somos científicos, porque todos llevamos la conciencia a cuestas, todos podemos experimentar con nuestros sueños, con lo que nos sucede. Carlos, el otro día veía una fotografía que, bueno, al final era un jardín, ¿no? Aquella fotografía, pero lo primero que se veía era pues como un universo, ¿no? Nos íbamos yendo para atrás y el universo se iba haciendo como más observable. Al final resulta que era una hoja. La hoja se convertía en un jardín, el jardín se convertía en un cuadro, el cuadro se convertía en un señor que lo miraba, el señor que lo miraba se convertía, no sé si lo habéis visto, ese tipo internet, de algo tremendo, ¿no? Sí. Claro, eso me hizo a mí pensar desde el punto de vista de esa física, ¿no? Si Dios existe, y entendemos que existe, aunque no se pueda demostrar, o al menos ahí están los credos, ¿no? Y nos remitimos a esa física cuántica donde el observador lo modifica absolutamente todo, lo puede llegar a modificar todo. Bueno, nosotros seríamos para una hormiga ese Dios, ¿verdad? Pero el Dios nuestro iría cambiando de todas las maneras. Por eso que ese triángulo con ese ojo que todo lo ve, yo me preguntaba, bueno, pues a lo mejor es que nosotros estamos viendo como en aquella película que había un muchacho que lo habían encerrado en 4 paredes muy grandes y todo el mundo le decía lo mismo todos los días, buenos días, no me acuerdo de la película, ¿no? El show de Truman. El show de Truman, gracias, ¿no? Bueno, había un universo paralelo ahí. Él vivía en un universo igual que los demás, los que estaban fuera, pero para él era otro plano de existencia, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura fantástica, que Susana Vallejo lo conoce perfectamente, no sé, vemos películas como si fuera una necesidad, ¿no? Películas que hablan de ciencia ficción o no. Quiero recordar películas de, pues no sé, la saga de libros de La Torre Oscura de Stephen King, ¿no? O las crónicas de Narnia, por ejemplo, preciosas, donde los niños van a otro universo, viven, pero están en otro universo donde incluso el tiempo es diferente, ¿no? Buscamos eso, Susana, ¿no? Y tú como escritora, como autora de libros francamente tan importantes y tan interesantes que nos despiertan esa conciencia, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué tenemos esa necesidad de buscar esa salida, ¿no? Yo creo que hay un tema que se repite muchísimo en la ficción, y hablamos de cine, de libros, de historias,
que las encontramos constantemente y precisamente es la puerta entre dos mundos. Antes mencionabas Narnia o mencionabas estos ejemplos, también están en mis obras, está en Portacoeli y muchas veces he reflexionado sobre ello y creo que es prácticamente desde nuestro nacimiento. Somos bebés, fetos, no tenemos mente, pero tenemos conciencia y estamos en un lugar muy a gusto y de repente sales a un exterior, a un mundo, a otro mundo que es totalmente distinto, las sensaciones de repente hay aire, hay frío, hay calor, tienes que respirar de otra manera, respirar otras cosas y eso queda ahí dentro. Y yo creo que de alguna manera esa vivencia como muy temprana de dos realidades muy distintas queda ahí y por eso nos gustan mucho las historias en las cuales pasamos de un mundo a otro. Y yo creo que lo tenemos todos dentro, que es una idea como muy... ¿Es una necesidad? Puede ser. O un reconocimiento de lo que realmente es. Puede ser también, es que lo bonito es el puede ser. Antes hablábamos de todo esto, decir, la ciencia esto no se lo explica ahora, o intentamos cambiar el punto de vista de la ciencia para entenderlo. Pero y sí, en el futuro sí que se explica. Sí que si en el futuro podemos realmente... decías con nuestra mente, ¿no? Cambiar nuestra mente o reconstruir nuestra mente de otra manera o sacarla de la caja en la que se encuentra y de la estructura en la cual pues está, con la estructura que tiene, está condenada a percibir las cosas de una manera, a tener otro tipo de percepciones. La mente, por ejemplo, en el nuevo paradigma se ve como constituida por unos átomos que son las creencias, igual que el cuerpo físico, ¿no? Entonces tú puedes cambiar las creencias y hacerlas más amplias. Entonces, realmente el conocimiento viene de la conciencia que ha generado el universo. Entonces, si tú tienes unas creencias más amplias, puede desembarcar un conocimiento de mayor amplitud. Uh-huh. Entonces, el gran cambio está en la mente en aumentar esas creencias, que sean más grandes. Por ejemplo, cuando Pedro hablaba de Dios, ¿no? En realidad, una religión, ¿qué es? Es la proyección de sentir a Dios o de una divinidad proyectada en la mente. Y entonces salen las normas, salen los mandamientos, sale lo que sea de cada... Pero la religión en sí es una proyección sobre la mente. No es el contacto con la divinidad, es una proyección en la mente. Uh-huh. Entonces uno puede no tener religión y conectar con esa parte divina, por ejemplo. O puede tener unas creencias e intentar desembarcar eso que siente dentro de las creencias de esa religión, ¿no? ¿La teoría de cuerdas qué es, Carlos? Bueno, la teoría de cuerdas es algo apasionante porque se trataba de... La física primero tiene una característica muy importante por la cual el nuevo paradigma es el ariete, digamos, ahora está entrando la biología también. Y es que fíjate que mientras las demás ciencias en Occidente han parcelado y dividido y veían como un gran avance dividir más, como nuestra medicina, la única obsesionada por integrar ha sido siempre la física. Los físicos teóricos siempre querían decir, oye, menos leyes. Einstein se murió queriendo unir las cuatro fuerzas. Es decir, esa característica esencial, integradora, holística, la tenía la física porque había agotado su mirada. Había estudiado la materia y se había quedado sin materia. Entonces agota su mirada y no le queda más remedio que ir hacia la integración, ¿no? Entonces, cuando intenta integrar lo que observa en el mundo de las partículas pequeñas, que eso sería la cuántica, empieza a generar ciencia ficción, ¿no? En realidad, una teoría es una ciencia ficción aceptada por muchos científicos que explican la realidad. Pero pueden explicar la realidad muchas otras teorías, no solamente la imperante, ¿no? Entonces, al tratar de explicar esa última realidad, vieron que en realidad todo se comportaba como si todo fuera vibración. Evidentemente te suena el viejo esoterismo, las viejas tradiciones siempre hablan de que todo es tradición. Entonces ese ariete que es la física entra en un conocimiento ancestral de que todo es vibración, pero desde el punto de vista de las creencias científicas occidentales, lo cual lo hace accesible a los científicos. Pero es un conocimiento que siempre se sabía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de realidades paralelas, el físico habla de universos paralelos. En realidad lo que hace el físico es, de ese conjunto de las realidades paralelas, él habla de universos porque a él lo que le interesa es esa idea de conjunto. O sea, coge un poquito de esas realidades paralelas y las investiga con sus creencias. Entonces, la teoría de cuerdas, su nombre lo dice, es pensar que cualquier partícula en el fondo es una cuerda que está vibrando. Y al cambiar la frecuencia, cambia todo lo demás. Yo recomiendo a nuestros oyentes a Michio Kaku, que es un físico teórico, que es un divulgador excelente, seguro que Susana lo conoce, ¿no? Y que tiene un documental que se llama Universos Paralelos, que podéis encontrar en Internet,
donde él patina de una forma maravillosa y va explicando toda la evolución de cómo esa teoría de cuerdas, el considerar que todo vibra, lleva a considerar que hay muchas dimensiones, no solo las que vemos, y a la idea de universos paralelos, ¿no? Y en ese documental lo explica maravillosamente y de forma entretenida. Entonces, en definitiva, la teoría de cuerdas desvela que todo es vibración y, por ejemplo, una cosa que él explica muy, muy interesante, dice, imagínate aquí en este estudio, aquí hay un montón de emisoras de radio. Esperemos que todo el mundo esté oyendo esta, pero hay un montón de posibilidades, ¿no? Sí. Y todas esas son como realidades posibles, que tú al sintonizas una u otra, cada una de una frecuencia distinta. Pues esos universos paralelos, que evidentemente se tienen que comunicar entre sí, si no, no tendría ningún sentido, tienen que tener un ascensor, en realidad son frecuencias distintas. Y lo que hacemos es sintonizar con una frecuencia u otra. Entonces ahora están ocurriendo muchas cosas en otros universos como están ocurriendo muchas cosas en otras emisoras. Qué curioso, ahora lo has explicado francamente que yo creo que lo hemos entendido todos, ¿no? Y es verdad, salimos ahí, no vemos en el aire, ¿no? No vemos en el éter dónde están las ondas, pero están ahí. Y cada onda viene a decirnos algo. Es una emisora de radio en este caso, ¿no? Todos vivimos en el mismo mundo, en el mismo universo, pero no vemos esas ondas, esos universos paralelos que cada uno. Cuando hablabas de la mente, tengo una vivencia de una paciente mía que estuvo 9 meses en coma y ella me contaba que ella primero perdió, estando en coma, no tenía la percepción de sus propios límites como cuerpo y entonces ella era todo. O sea, todo el espacio, que sentía el espacio como si todo el espacio formara parte de ella y ella formara parte del espacio. Pero una de las cosas que más me chocó, que me contaba que ella oía a las personas, pero que ella sentía claramente los sentimientos de los demás. Es decir, reconocía la falsedad o no de los sentimientos de los demás. A mí esto me chocó mucho, que esta persona, una persona maravillosa, me contaba esto y es otro universo paralelo, imaginaros, ¿no? Estar en coma y que todo el mundo te dice que una persona en coma no tiene ninguna sensación, ni siente nada, ni escucha, ni nada. Y ella recuerda sobre todo, no recuerda las caras de las personas que estuvieron con ella atendiéndola, los médicos y las enfermeras, pero sí recuerda su alma, cómo eran, si eran bondadosos, si no lo eran, si eran ambiciosos, si eran hipócritas, etcétera. Aquí sí que entra un poco lo que es la ficción, porque ya con lo que ha comentado Carlos y Neus, pues coges la idea de lo que hablábamos, hay distintas ondas, entonces se trata de encontrar cómo sintonizar con unas o con otras. Todos tenemos el mismo tipo de cerebro y percibimos unas ondas con alguna pequeña diferencia, porque la realidad para todos no es distinta, pero más o menos estamos de acuerdo que estamos en una mesa de madera y aquí hay un color azul, que unos verán azul y otros más verde, pero más o menos. Pero ¿y si realmente, pues a causa de un accidente, podemos llegar a sintonizar de otra manera y percibir la realidad de una manera totalmente distinta? Porque trascendemos más allá, pues la materia de nuestro cuerpo. Sin ojos no vemos las caras de los médicos, pero vemos su alma. Pues fascinante. Y si lo estamos haciendo, perdona, y no nos damos cuenta. Oye, es que, si somos, claro, si somos ciegos, es que de eso hay evidencias muchas, ¿eh? A lo mejor Cuéntanos, yo también opino como él, que la mente que tenemos ahora es maleducada, impertinente y nos distorsiona. Pero es que estamos encerrados en nuestros sentidos. Es realmente muy difícil salir de ellos. ¿Cómo salimos de ellos? ¿No? Que es lo que yo preguntaba. Sí, pero los sentidos no es la mente, no solamente. No, claro, pero nos configuran la mente. Sí, nos configuran el cerebro. Tú haz un experimento de una cosa, algo que ha pasado, y pregunta que cada quien te describa qué es lo que ha pasado y verás que hay versiones totalmente opuestas, es decir, la realidad, tú presentas un objeto y la descripción de este objeto es tantas diferente, como personas hay. El objeto está ahí. Es que la filosofía siempre también ha puesto
el dedo en la llaga sobre esto, ¿no? Y la gente que estudiaba la percepción, ¿no? Los de la escuela de la Gestalt y todo esto, vieron que hay unas leyes de percepción, pero no todo el mundo percibe. El estímulo visual es uno, pero la interpretación es individual totalmente. Me viene a la cabeza un cuento sufí de los 5 discípulos que querían encontrar la verdad de las cosas, y el gran maestro les decía que bueno, la verdad solamente hay una, lo que pasa es que hay muchos matices y mucha forma de entenderlas, ¿no? Bueno, lo vemos con los credos, ¿no? De una religión se han montado múltiples religiones, ¿no? Es curioso porque el maestro, pues, les vendaba los ojos a los 5 discípulos y entonces les decía, tocar lo que hay aquí. Y uno decía, esto es muy rugoso, esto es muy grande, esto tiene muchos pelos, esto es retráctil. Hablaban del mismo animal, de un elefante, pero cada uno tocaba una parte y cada uno daba una explicación de lo que podía ser monstruoso, ¿no? Y era una sola verdad, ¿no? Una única realidad, ¿no? Neus Colomer, psicóloga, decía que se ha encontrado con personas que han tenido esa especie de expansión de conciencia, ¿no? De decir, yo es que notaba, estaba en coma y percibía a través del alma sin ver. Bueno, los ciegos no ven y perciben también cómo es una persona, si es buena o es mala, simplemente por el tono, por la vibración, por el ritmo. Tienen algo especial, ¿no? A lo mejor los sentidos, eso, nos hacen malas jugadas muchas veces, ¿no? Pero aquí hemos entrevistado a mucha gente, Neus, que han estado más allá de la vida. En un proceso operatorio se han desdoblado y han visto cómo estaban operándoles y han dicho lo que decían los médicos en aquella operación, ¿no? Y han visto la sala y se han movido y se habla del cordón de plata, de ese otro mundo paralelo que puede sonar a ficción, pero que hay mucha gente que lo ha vivido y lo ha tocado. Quiero acordarme del doctor Raymond Moody, por ejemplo, que habla de vida más allá de la vida en su fantástico bestseller. Claro, esas experiencias son muy particulares. Uno tiene que vivirlas para poder apreciar la sustancia de lo que aquella persona que vivió está contando, porque si no es como una experiencia mariana. O la vivo o es imposible casi de reconocerla, ¿no? Estamos hablando de mundos paralelos ahí también. Estamos queriéndole dar una solución a lo que nuestra mente nos está jugando como una mala pasada. ¿Qué es eso? Bueno, yo me pedía, Susana, evidencias, ¿no? Y hay muchísimas de todo esto que estás contando. Entonces, claro, resulta que lo que están encontrando, y no lo dice una persona alternativa, lo dicen neurocientíficos de universidades, pero ellos mismos dicen que no se lo explican. Están encontrando que la persona, midiendo bien los tiempos, coge el objeto antes de pensar que coge el objeto. Eso es una evidencia científica. Claro, tienes que medir los tiempos con aparatos basados en la física cuántica, porque de gran precisión, y entonces, midiendo los tiempos, ves que se enciende esa zona del cerebro de que vas a coger el objeto después de que los músculos hayan recibido la señal. Lo cual quiere decir que estamos siempre viviendo otras realidades. Lo que pasa es que nos enseñan a vivirlas solo, a sentirlas solo desde la mente, que es diferente, muy diferente. En realidad, en el fondo nos está diciendo que la mente está registrando a su manera lo que estamos haciendo. ¿Qué sería telepatía? En este caso, ¿telepatía qué sería? Telepatía, mira, esto es la comunicación entre las mentes, por ejemplo, sería entre las mentes, porque en realidad esa telepatía a nivel de conciencia existe siempre, porque la conciencia está comunicada. O sea, la telepatía es ser consciente de que a nivel mental te estás comunicando. Esto lo trabajó mucho Jacobo Grinberg, que es un científico desaparecido hoy en México, de la Universidad de México, y entonces él estaba estudiando cómo se comunicaban, porque claro, si os dais cuenta, en el mundo cuántico las cosas estas ocurren. Y entonces lo que volvía loco a los físicos y a Einstein es que ¿por qué en el mundo cuántico ocurrían estas cosas sorprendentes y no en el mundo macroscópico? Antes Neus hablaba de los sueños, ¿verdad? También Carlos, ¿no? Y así Susana. Claro, de alguna manera estamos en otros mundos cuando estamos soñando, Neus. ¿Estamos en otros mundos? ¿Estamos en ese universo paralelo? Bueno, podría ser una lectura esta, y la otra es que en los sueños nos liberamos de esta carcelera que es la mente, ¿no? Es decir, yo pienso que en la evolución de la ciencia hubo un cisma entre la ciencia y la sabiduría, y ahora estamos volviendo
a la sabiduría y que la ciencia sea un acompañante más, ¿no? Entonces, en los sueños lo que hacemos es vivir de otra manera y analizar las cosas sin la lógica, sin el tiempo, sin una serie de parámetros que nos tienen aprisionados. Es decir, en el sueño no hay tiempo, no hay lógica, no hay, pero sí que hay sabiduría. Fíjate, decía Aristóteles ¿no? que hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un vivo y un muerto, ¿no? A lo que tú dices ahora, utilizando ese paradigma, ¿qué me dices de los sueños lúcidos, por ejemplo? ¿Qué me dices de los sueños premonitorios, aquellos sueños que van a ocurrir mañana o están ocurriendo? ¿O qué me dices de las personas que tienen, por ejemplo, una cierta facultad de ver un poco más allá, ¿no? Es que hay gente que tienen algún tipo de don, hay gente que con 4 añitos te tocan el piano, ¿no? Y uno puede estar toda la vida intentando aprender y no hay manera. Y sin embargo hay otras personas que tienen unas habilidades, unas facultades. ¿Qué me dices de esos sueños? ¿Estarían conectando con otras realidades? ¿Estando vibrando en otra armonía, en otro universo? Supongo, no lo sé. Carlos, no lo sé. Susana, qué bueno sería si pudiéramos entrar ahí y volver cada vez que quisiéramos, ¿no? A nuestro antojo. ¿Cuántos libros saldrían de todas esas experiencias? Y tanto. Yo estaba pensando precisamente en la ciencia clásica que siempre está intentando, todos queremos creer, ¿no? I want to believe y nos gustaría creer en otras cosas, pero siempre nos intentan frenar. Y por ejemplo, sueños premonitorios, gente que tiene sueños premonitorios, yo me acuerdo que lo explicaban diciendo, bueno, las probabilidades de X millones de habitantes que somos en el mundo, que estemos soñando y que alguien sueñe con algo que va a pasar, bueno, pues hay muchas, con lo cual hay sueños premonitorios simplemente por estadística, por cuestión estadística. Y dices, bueno, vale, es verdad, pero si alguien, lo que comentabas tú también, se le repite mucho, entonces rompemos ya la estadística o seguimos estando dentro de la estadística que es matemática. Y nos estamos adelantando. Fíjate que habían personas que decían, también científicos, porque claro, los científicos de hoy a lo mejor no son los científicos del mañana, ¿no? Yo he llegado a leer cosas extrañísimas sobre, por ejemplo, el déjà vu, ¿no? Bueno, pues incluso hay películas que les dan el tono ese fantástico, ¿no? De decir, bueno, pues hay otra realidad, hay personas que pueden adelantarse o meterse en una máquina del tiempo y tal, ¿no? Pero yo he leído, por ejemplo, que el déjà vu no era más buscando, yo creo que los 3 pies al gato por parte de la ciencia. Decían que es que un ojo percibe milésimas de segundo antes que el otro una situación, un bosque, una persona, nada, una milésima. Pero eso confunde a nuestro órgano cerebral como para decir, es un déjà vu, ¿no? Pero eso lo han dicho los científicos, no es una cosa que yo me estoy inventando. Con lo cual uno dice, bueno, ¿y en qué nos quedamos? Pero eso es una escapada para sostener un viejo paradigma, porque la evidencia es todo lo contrario, si la ves. En realidad es que nos identificamos con la mente, pero no hay que insistir que este es el problema. Imaginaos el edificio que hemos dicho antes, de diversas realidades, ¿no? Entonces, claro, pensamos que en el piso de arriba vive un vecino diferente a nosotros. No, somos nosotros. Claro, somos nosotros mismos. Entonces, nosotros podemos saber esta tertulia que está fluyendo de forma tan bonita, ¿no? Podemos haberla ensayado en esas otras dimensiones, en esos otros pisos paralelos, ¿no? Y entonces nuestra mente no lo recuerda, pero como no hablamos solamente con la mente como Punset hacía, es decir, realmente la mente viene más tarde, ¿no? Realmente nos estamos nutriendo y las palabras surgen porque realmente ya las hemos vivido de alguna otra forma. Entonces yo invito a pensar eso, un edificio donde los vecinos de arriba eres tú mismo, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y entonces, para mí esa es la esencia, ¿no? Carlos, la teoría de Bell, por ejemplo, me la has hecho recordar ahora sobre ese edificio que antes comentabas, ¿no? Porque la doctora Clementina Lodge, que es una doctora, es una bióloga, además, que ella utiliza un tratamiento. Esta mujer trabajó con Giuseppe Montalenti, ex presidente de la UNESCO en su tiempo, ¿no? Y ella trabaja con regresiones, utilizando la misma teoría de Bell, porque además ella es física, ¿no? Hace que la persona, en un estado de sofronización, de relajación profunda, entre en unos niveles, unas capas importantes que son las que hablaba, creo que de la teoría de Bell, ¿no? Que vas bajando por capas, momentos, hasta la capa más sutil, ¿no? Y hace regresar a una vida anterior o a otras vidas anteriores una persona para extraer el trauma
que hace que en el presente esa persona esté enferma, ¿verdad? Lo que hace es, llega hasta una vida, 2, 3 vidas anteriores, por ejemplo, las que fueren, ¿no? Le hace cambiar el itinerario, si es que en aquel itinerario le ocurría algo que le afecta al día de hoy, pasa por otro itinerario, y cuando esa mujer o esa persona vuelve a la realidad, empieza a encontrarse nuevo, se le ha ido ese problema. Tiene un fantástico libro que está en el mercado, que creo que se agotó ahí en su tiempo, de la doctora Clementina Loches, es como se llama. Claro, esta mujer dice, bueno, yo hago que regresen a otras vidas paralelas, a otros universos, viviendo el presente. Se ven como eran hace vidas anteriores. Y bueno, y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo llegas a constatar que eso es una realidad o que no es una ficción, que aquella persona está colaborando 1000 cosas? No, porque yo le saco datos. ¿Cómo es la plaza? ¿Cómo se llama la plaza? ¿Dónde en 1400? Muy bien, ¿y qué hay allí? Hay esto, lo otro. Le va preguntando cosas que luego ella va a la historia, va a las bibliotecas y mira, y aparecen aquellas plazas con el nombre de aquella plaza y aparecen los nombres que aquella señora en aquel estado le estaba diciendo. ¿Eso son universos paralelos? Pregunta que os hago a todos desde la ficción, por ejemplo. ¿A qué te suena, Susana? A mí me suena... mi mente lógica lo intenta rechazar, ¿no? Todo lo que son reencarnaciones y demás. Pero me gusta la posibilidad, o sea, me atrae la posibilidad de pensar, no, tenemos un alma, un algo inmortal, que se reencarna en una carne que forma una mente en un momento y un cerebro en un momento concreto, y que a lo largo del tiempo puede tomar otra forma. Esa idea es atractiva, pero que sea cierta me cuesta mucho realmente creerlo. Miles de pacientes han pasado por las manos de esta señora y están ahí. Y hay historias, miles de historias de gente más o menos famosa. Yo me acuerdo de haber leído pues el general Patton, que llegaba por primera vez a un sitio y decía, no, yo he estado aquí y ahora tenemos que ir por aquí, por allá. Y iba, y bueno, pues parecía que era cierto. Si me permites, con una metáfora a lo mejor, ¿no? Tú imagínate que eres la mente, quieres conocer cosas que la conciencia sabe, ¿no? La mente está dentro de una casa. Entonces, una creencia es una forma de hacer una ventana. Haces una ventana, es una creencia, y entonces observas parte de la realidad, ¿no? Entonces haces las creencias de que existan vidas anteriores y sean de esta determinada manera. Dice, hombre, es una creencia. No, es una ventana, y esa ventana permite ver cosas reales y verdaderas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, todo es mucho más sencillo. Es decir, tú puedes, no te puede gustar la ventana de las reencarnaciones, pero en cambio puedo inventarme otro tipo de ventana que a mi mente, a mi cerebro le guste más. Exacto, y entonces y tener puntos de confluencia desde una ventana y otra. Hay puntos de visión que se suman, que se encuentran. Claro. Eso me ha gustado mucho, claro. Porque realmente ahí está también el papel de la ciencia, ¿no? El abrir una ventana en un momento dado que nos pueda servir, y a mí a lo mejor me puede convencer la ciencia de ello. Decir, bueno, lo llamábamos reencarnación, pero ahora científicamente se ha explicado que lo que sea, que no hemos llegado a descubrirlo. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que estábamos hablando. ¿Os fijáis que cuando decimos científicamente es como si antes se decía palabra de Dios? Sí, totalmente. Es decir, lo que se dice científicamente, entonces lo aceptamos. Es que ambas son creencias. Como la ciencia si fuera, es una creencia y la religión también. En la mente ambas son creencias. Hemos convertido lo científico como si fuera o sea, con un poder total, y no lo ponemos en duda. Yo tengo amigos científicos que ponen en duda cualquier cosa que no sea científico, entre comillas, es decir, y lo denostan y lo niegan y reniegan de eso. Y incluso cuando hablamos en público o hablamos en conversaciones, es que esto es científico, y ahí todo el mundo se calla, ¿no? Y pienso que deberíamos ser un poco más irreverentes con este tema. Y más humildes. Sí. Y más humildes. Es que pienso que estamos... si seguimos así, reducimos tanto. Perdona, lo reducimos decirles, tanto todo. Yo también soy científica porque tengo toda una vida para experimentar. Sí. Esa es la clave de ampliar el concepto de ciencia. Y los niños son científicos porque están experimentando constantemente, ¿no? No es que yo reniegue de la ciencia, pero sí que
que no me gusta que la ciencia se convierta en una religión. Sí reniego de eso, ¿no? Porque pienso que entonces es un corsé, nos aprieta, no nos deja crecer. Y podemos convertirnos pues como una especie de inquisición, ¿no? De todo aquello que no esté aceptado. Pues. ¿Conoces la frase de Unamuno? Perdona, que lo resume muy bien. Decía, la Iglesia nos condenaba a la hoguera, sí. Y el científico, no la ciencia, el científico nos condena al ridículo. Pues sí. En esencia es lo mismo. Es esto, pues claro. Estoy totalmente de acuerdo con Unamuno en mi modesta opinión. Pero ahí ¿no? estamos hablando de las constricciones que existen en cada momento histórico y, por supuesto, la cultura evoluciona y se desarrolla y en un momento dado es la religión y es Dios lo que lo explica todo y ahora es la ciencia. Y lo bonito es decir, bueno, y dentro de 1000 años, ¿qué será? Si seguimos aquí. Pero cada creencia de esta ha hecho un universo, que son universos paralelos, y en el fondo la Tierra, nosotros, todo es lo mismo. No hemos cambiado tanto. Desde hace 2000 años para acá no hemos cambiado tanto. Sin embargo, la interpretación de lo que vivimos sí que ha cambiado muchísimo, ¿no? Aunque parece que ahora hay como un movimiento de recoger tradiciones y conocimientos antiguos. Aquí, por ejemplo, un momento de ficción, ¿no? Ponemos 2000 años antes o lo que sea, las creencias que existían. La ciencia nos ha permitido desarrollarnos en el sentido de que hemos llegado a crear unos aparatos de metal que vuelan por el aire. Los aviones en su momento hubiese sido algo indescriptible. Lo hemos hecho gracias a la ciencia, que la podemos llamar así, ciencia entre comillas. Vamos a ponernos hace 2000 años que en vez de desarrollarse la ciencia se desarrollase otro tipo de creencia y que consiguiésemos llegar a volar sin avión. Efectivamente, de otra manera, porque hubiésemos desarrollado esa otra cosa que no sabemos qué es, que en vez de llamarlo ciencia. O no necesitaríamos volar porque podríamos desplazar nuestra esencia a donde quisiéramos, ¿no? Efectivamente. Yo pienso que los adelantos que nos permiten esto son técnicos más que ciencia, es técnica. Están fundamentados. Sí. El otro día en la BBC vi un documental que hablaba de que dentro de poco los ciegos y los sordos podrían llegar a ver y a oír, por ejemplo, o que un microchip, una microcélula que se insertaría dentro del cuerpo humano y esa maquinita convertida en célula microscópica, ¿no? Pero que desde fuera estaría trabajando, manipulada, mejor dicho, y trabajando desde dentro para solucionar nuestros problemas. De aquí 50 años posiblemente eso lo podamos ver. Adiós al cáncer dentro de 100 años, por ejemplo, ¿no? Decía la BBC, los grandes investigadores, ¿no? A mí me choca que una cosa así, bueno, y claro, ¿qué pensarán esos señores de aquí 100 años de los científicos que hoy a pies juntillas no se salen desde el punto de vista cartesiano de sus postulados, ¿no? Tenemos que tener un poco no sé, yo creo que la mente humana es tan amplia que puede originar tantos recursos, tantas ideas que se pueden llegar a convertir el día de mañana en una realidad, ¿no? Es fantástica, ¿no? Ahí sí que hay muchísimas historias que se han desarrollado aparte de nanotecnología, cyborgs, todo esto. Y realmente sí que es una realidad que poco a poco lo vamos viviendo y nos parece muy normal, porque hay cosas ahora, pues no sé, casi todo el mundo ha sido operado de algo y mucha gente lleva válvulas en el corazón y lleva... Operar a un bebé en el seno materno todavía. Sin rodillas de titanio. Y nos parece normal y que, bueno, pues esto, la tecnología puede llegar. Bueno, pues ¿por qué no puede llegar? Que de hecho ya se está estudiando y es eso. Si ahora tenemos un móvil aquí, ¿por qué ese móvil no podemos hacer que integrarlo dentro de nuestro cuerpo? Y no hablo ya solo de tener un chip pequeñito al lado de la oreja, ¿no? Sino que realmente forme parte de nuestros sentidos. Pero fíjate que es una trampa. El avance en medicina también significa el alejamiento del poder de tu propio cuerpo. Esto es muy interesante. O el controlarlo más. Claro, porque te hace dependiente, ¿eh? O sea, por ejemplo, si entramos en la demencia de crear una vacuna para todas las enfermedades, destruiremos el sistema inmunitario. Porque la medicina nuestra está fundamentada en la desconfianza. Entonces, es un arma de doble filo la tecnología y la ciencia, porque hay que examinar las creencias. Entonces, esas creencias no están ancladas en la sabiduría, como tú muy bien decías, por eso se destruye el mundo, está clarísimo, ¿no? Entonces, una medicina que no se fía del cuerpo no es sabia. Pero si hemos no es sabia, tienes que enseñar a confiar en el cuerpo. Vale, pero si hemos quedado que el cuerpo nos constriñe,
si somos capaces, gracias a la tecnología, o como queramos llamarlo, de romper esa celda y darnos otra forma tanto nuestra mente como nuestros sentidos, o crear otros sentidos que ahora no tenemos, como tienen algunos animales, por ejemplo. Entonces nuestra forma de ver el mundo también es distinta. Estamos abriendo más ventanas. Pero es que eso se puede conseguir también sin tecnología. O sea, cuando se ve el ADN como un potencial, fíjate, cuando se habla entonces son mutaciones. No, porque tú fíjate que ¿conoces a Bruce Lipton, el de la biología de la creencia? No. Pues te lo recomiendo. Es un biólogo que era genetista y se dio cuenta que, claro, que eso del gen basura, que no. En realidad lo que tenemos es que ese 5% solamente dice cómo se construyen las proteínas, etcétera. Es una parte funcional. Pero el otro 95% está decidiendo qué hace ese 5%. Y es donde entra nuestro libre albedrío y nuestra libertad y nuestro poder como creadores. Entonces, si hay enfermedades que en personas remiten espontáneamente, esto lo dice también Chopra, dice, oye, ¿por qué el médico investiga cómo no se libran de la enfermedad la mayoría y no investiga cómo se ha librado solo de una enfermedad estas personas? Esa es la clave, ese es el camino corto. ¿Por qué esta persona se ha sanado sola? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo se contemplaba a sí mismo? Y hay un trabajo en biología, y Bruce Lipton lo trabaja muchísimo, y está en una universidad. Quiere decir que esto ya... Lo que pasa es que hay esa resistencia del cientifismo, de que ¿cómo voy a cambiar lo que yo he investigado toda mi vida? Pero tenemos una ciencia, y un cientifismo sobre todo, que nos hace dependientes, que no es sabio, porque si esa tecnología hubiese sido sabia, no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces es como un padre, mirad, es como el padre que maltrata o que abusa de su hija. Su hija lo quiere como padre, pero el padre abusa de la hija. Y entonces se forma una confusión, ¿no? Entonces tenemos esa relación con la tecnología y el cientifismo, no ciencia, ¿eh? Es decir, hoy cuánto hemos avanzado, pero cuánto te está pidiendo esa ciencia, esa tecnología, cuánto te está quitando también. No, pero ahí también, y aquí también la ciencia ficción lo tiene muchísimo, hay multitud de relatos y también es una idea que subyace en toda la humanidad, ¿no? Hemos ido demasiado lejos, estamos rompiendo con... el equilibrio universal. La ciencia ha ido demasiado lejos y es el miedo a la tecnología, el miedo a seguir avanzando, el miedo a romper con unos esquemas que teníamos muy cómodos dentro de la casita o de la cárcel en la que nos encontrábamos muy a gusto. Y el romper con eso, que la ciencia nos lo puede permitir, quizás. Pero la ciencia del autoconocimiento. Sí, también. No, es que llámalo en vez de tecnología, no sé qué palabra usar. Primero autoconocimiento, conoce tus propios poderes y entonces desarrollarás una ciencia sabia. Pues pero lo que se hace es desarrollar una ciencia en base a los miedos que tenemos. Ese es el problema. Dice, ¿cuánto hemos avanzado? Porque tienes unos miedos interiores que no has resuelto. Por eso necesitas esas herramientas. Si es muy simple, el cáncer no es más que lo que está ocurriendo fuera. O sea, ¿cómo nos estamos comportando? Compitiendo unos con otros. O sea, no tenemos en cuenta a los demás. ¿Qué hacen las células? Reproducen lo que se ve fuera. Entonces, podemos gastar inmensas cantidades en vencer el cáncer, pero la solución está en cambiar nuestra vida. Eso es sabiduría. Antes hablabas de Chopra y tenemos un médico interno, evidentemente, y tenemos nosotros unas sustancias endógenas que son nuestras, que son internas, que podríamos llegar a utilizarlas si supiéramos utilizarlas, ¿no? Desde las suprarrenales, etcétera, endorfinas, etcétera, que nos harían más libres y podríamos llegar a curarnos. Hablamos de esa medicina interna que no externa. ¿Por qué no? Y es verdad, uno crea una patología, un cáncer a lo mejor severo, porque no ha sabido asimilar una emoción, ¿verdad? Y esa emoción la ha ido consumiendo de tal manera que al final ha caído en una patología importante, ¿no? Pero fijaros bien que hemos empezado a hablar de universos paralelos. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Pero en el siglo XXI es el mismo hombre que hay aquí en España, en Europa, con todos los medios a su alcance, que es el mismo hombre que está en África, en la pobreza más absoluta, que no tiene absolutamente nadie, que la esperanza de vida son 40 años. Somos los mismos hombres en el mismo planeta, pero nos planteamos nosotros cosas totalmente diferentes. Y sin embargo, ambos pensamos que hay algo más después de nuestra carne, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos toda la tecnología y ellos no, creemos que después de la muerte hay algo y creemos que nuestros antepasados nos vienen y nos visitan y creemos que hay un alma universal, espiritual, etcétera. Lo mismo que pensamos nosotros con toda nuestra tecnología. Con lo cual me hace pensar, ¿hemos evolucionado en algo? Porque como Santo Tomás, San Agustín,
que intentaba buscar la respuesta a la tríada, ¿no? A los misterios de la Santísima Trinidad, ¿no? Y se le apareció el niño y, bueno, de alguna manera estaba ahí representada la Trinidad, porque le preguntó San Agustín: ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo un hoyo en la playa para meter todo el agua del mar dentro de este agujerito, ¿no? Pero eso es imposible, le dijo, ¿no? Pues lo mismo es tan imposible que tú intentes hacer eso como descubrir los misterios de la Santísima Trinidad. Bueno, esto es un poco teológico, ¿no? Que tampoco viene a cuento, pero a mí me choca que en un día como hoy estemos hablando de cosas tan sustanciales en el ser humano como las que se están preguntando sin tanta tecnología, ¿verdad?, en una África muy profunda, ¿no?, donde se están muriendo de hambre. ¿En qué hemos evolucionado entonces? Mira, yo utilizo mucho a los clásicos para mi terapia, para mis terapias. Los clásicos, Marco Aurelio, Séneca, Cicerón, toda esta gente hace 2000 años que se murieron, y sin embargo sus ideas, lo que decían y lo que pensaban aún nos está... Aún prevalece, ¿sí? Aún nos están dirigiendo nuestros pensamientos. Es decir, yo siempre he pensado esto, ¿no?, que la sabiduría avanza muy lentamente, y la sabiduría es como un todo donde se junta también la ciencia, la tecnología, todo esto, pero que hay algo, tiene que haber algo más. Tiene que haber esta abertura de miras, el dar paso a cualquier cosa, no negar todo porque sí o no aceptarlo todo porque sí. Es decir, yo pienso que los antiguos llegaron muy lejos en sus pensamientos porque pensaban, y ahora yo lo que encuentro faltar ahora es que no tenemos tiempo de pensar, y vivimos con unas recetas creadas por los demás, o creadas por la televisión, o creadas por no se sabe quién, pero vivimos sin analizar, sin pensar, sin autorreflexionar, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de nuestra propia vida. Y esto es lo que muchas veces nos ahoga, ¿no? Yo pienso que pensar que evolucionamos es una trampa del tiempo lineal. Y es una trampa tan evidente como esta. Es decir, es más tú eres más evolucionado ahora que cuando eras niño. Es una trampa. Claro, porque estamos mirando solamente la parte mental. Siempre es la misma trampa. No, lo que está claro y lo que tenemos en común con el niño, con los señores de cualquier parte del mundo y de quien sea, es que somos seres humanos, hemos nacido y vamos a morir. Uh-huh. Y eso lo tenemos todos en común. Y lo que está claro es que eso ya determina gran parte de las creencias o de lo que nos gustaría creer. Con la muerte desaparecen nuestros seres queridos aquí y en todos sitios, con lo cual tú intentas encontrar que no haya esa muerte, o que haya un algo después de la muerte, o que algo continúe. Tú naces y puede que lo que decíamos antes, ¿no?, pues esa sensación de nacer es común también en todos. Por lo tanto, todas las historias de dos mundos paralelos también pueden ser innatas, y a la hora de buscar explicaciones a qué tenemos en común, pues es que somos humanos y vivimos las experiencias más grandes, nacer y morir, que son claro, Susana, lo que hay por en medio. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde van nuestras almas cuando nos vamos? A lo mejor están aquí alrededor nuestro, que no las vemos, pero ¿quién dice lo contrario? Que están aquí alrededor nuestro. La ciencia no, y creo que nunca podrá demostrarlo, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa ilusión de que hay algo más allá que trasciende, de que se nos escapa un poco a nuestra mente racional, que todavía le falta muchísimo por llegar a descubrir muchas cosas, y nos quedamos solamente que esta noche hemos intentado hablar de esos mundos paralelos, que cada uno tendrá el suyo, que cada uno tendrá su propia creencia, y que ojalá le vaya bien esa creencia, ¿no? Me remito, por ejemplo, a los budistas, ¿no?, que quieren esa reencarnación, esa vuelta del samsara, ¿no?, de esa rueda de la eternidad que causa efecto. Si tú no lo has hecho bien, volverás 1000 veces a reencarnarte para... Bueno, están viendo una parte del elefante. Están viendo una parte del elefante. Claro, pero antes tiene su parte de razón, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Carlos González, licenciado en Física y divulgador del Nuevo Paradigma. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti y a tu equipo. Tu página web ¿cómo era? Porque nos han preguntado por el tema de tu fantástico libro, 23 maestros.
¿verdad? Yo pongo 23 maestros y ya sale Sí, Carlos 23 González. maestros de corazón o la danza de la vida 12 en Google y ya con eso ya está. podemos entrar. Pues Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Neus Colomer, psicóloga clínica y profesora de la Universidad de Barcelona. Neus, muchas gracias. A vosotros. Yo pongo Neus Colomer en Google y aparece tu dirección y apareces tú. Sí, Sin más. aparezco yo, sí. Mira. Qué bueno, ¿ves? Está bien. Qué bueno. Universos paralelos. Neus, muchas gracias. De nada, a vosotros. Gracias. Susana Vallejo, escritora y además licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas, finalista del Premio Internacional de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica de Ediciones Minotauro. Vamos, que escribes con Planeta, o sea que felicidades. Muchas gracias. Vale, escribir con Planeta es todo un lujo. Y además ganar aún más. Sí que lo es, sí. ¿Verdad que sí? Muchas gracias a vosotros y por estar aquí, de verdad. Un placer. Susana Vallejo, gracias y hasta siempre. Gracias. Buenas noches.